Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Después de tantas horas de caminar, sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces en medio de este camino sin orillas, que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado. Al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo, hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las 4 de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice, son como las 4 de la tarde. Ese alguien es Melitón. Junto con él vamos Faustino, Esteban y yo. Somos 4. Yo los cuento, 2 adelante, otros 2 atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo, somos 4. Hace rato, como eso de las 11, éramos 20 y tantos. Pero puñito a puñito se han ido desperdigando hasta quedar nada más este nudo que somos nosotros. Faustino dice, puede que llueva. Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas. Y pensamos, puede que sí. No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo se nos acabaron las ganas de hablar. Se nos acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera y se le resecan a uno en la lengua hasta que acaban con el resuello. Aquí así son las cosas, por eso a nadie le da por platicar. Cae una gota de agua, grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más. No llueve. Ahora, si se mira el cielo, se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos, a toda prisa. El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros. Y a la gota caída, por equivocación, se la come la tierra y la desaparece en su sed. ¿Qué diablos haría ese llano tan grande? ¿Para qué sirve, Hemos vuelto a caminar. Nos habíamos detenido para ver llover. No llovió. Ahora volvemos a caminar. Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andando. Se me ocurre eso. De haber llovido, quizás se me ocurrieran otras cosas. Con todo, yo sé que desde que yo era muchacho, no vi llover nunca sobre el llano. Lo que se llama llover. No. El llano no es cosa que sirva. No hay ni conejos ni pájaros. No hay nada. A no ser unos cuantos huizaches, trespeleques y una que otra manchita de zacate con las hojas enroscadas. A no ser eso, no hay nada. Y por aquí vamos nosotros, los 4 a pie. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina. Ahora no traemos ni siquiera la carabina. Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. Por acá resulta peligroso andar armado. Lo matan a uno sin avisarle, viéndole a toda hora con la 30 amarrada a las correas. Pero los caballos son otro asunto. De venir a caballo ya hubiéramos probado el agua verde del río y paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. Ya lo hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos. Pero también nos quitaron los caballos junto con la carabina. Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se les resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Solo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros. Y luego que sienten la tatema del sol, corren a esconderse en la sombra de una piedra. Pero nosotros, cuando tengamos que trabajar aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del sol,
porque a nosotros nos dieron esta costra de tepetate para que la sembráramos. Nos dijeron, del pueblo para acá es de ustedes. Nosotros preguntamos, ¿el llano? Sí, el llano, todo el llano grande. Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos, que querríamos lo que estaba junto al río, del río para allá, por las vegas, donde están esos árboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena. No este duro pellejo de vaca que se llama el llano. Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. El delegado no venía a conversar con nosotros. Nos puso los papeles en la mano y nos dijo, no se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos. Es que el llano, señor delegado, son miles y miles de yuntas. Pero no hay agua, ni siquiera para hacer un buche hay agua. ¿Y el temporal? Nadie les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego. En cuanto allí llueva, se levantará el maíz como si lo estiraran. Pero, señor delegado, la tierra está deslavada, dura. No creemos que el arado se entierre en esa como cantera que es la tierra del llano. Habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla y ni aún así es positivo que nazca nada. Ni maíz ni nada nacerá. Eso manifiéstenlo por escrito. Y ahora váyanse. Es el latifundio el que tienen que atacar, no al gobierno que les da la tierra. Espérenos usted, señor delegado. Nosotros no hemos dicho nada contra el centro. Todo es contra el llano. No se puede contra lo que no se puede. Eso es lo que hemos dicho. Espérenos usted para explicarle. Mire, vamos a comenzar por donde íbamos. Pero él no nos quiso oír. Así nos han dado esta tierra. Y en este comal acalorado quieren que sembremos semillas de algo para ver si algo retoña y se levanta. Pero nada se levantará de aquí, ni sopilotes. Uno los ve allá cada y cuando, muy arriba, volando a la carrera, tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terregal endurecido, donde nada se mueve, y por donde uno camina como reculando. Melitón dice, esta es la tierra que nos han dado. Faustino dice, ¿qué? Yo no digo nada. Yo pienso, Melitón no tiene la cabeza en su lugar. Ha de ser el calor el que lo hace hablar así. El calor que le ha traspasado el sombrero y le ha calentado la cabeza. Y si no, ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado, Melitón? Aquí no hay ni la tantita necesaria para el viento para jugar a los remolinos. Melitón vuelve a decir, servirá de algo. Servirá aunque sea para correr yeguas. ¿Cuáles yeguas?, le pregunta Esteban. Yo no me había fijado bien a bien en Esteban. Ahora que habla me fijo en él. Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo y debajo del gabán saca la cabeza algo así como una gallina. Sí, es una gallina colorada la que lleva Esteban debajo del gabán. Se le ven los ojos dormidos y el pico abierto como si bostezara. Yo le pregunto, oye Esteban, ¿dónde pepenaste esa gallina? Es la mía, dice él. ¿No la traías antes? ¿Dónde la mercaste, No la merqué, es la gallina de mi corral. Entonces te la trajiste de bastimento, ¿no? No, la traigo para cuidarla. Mi casa se quedó sola y sin nadie para que le diera de comer. Por eso me la traje. Siempre que salgo lejos, cargo con ella. Allí escondida se te va a ahogar, mejor sácala al aire. Él se la acomoda debajo del brazo y le sopla el aire caliente de su boca. Y luego dice, estamos llegando al derrumbadero. Yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban. Nos hemos puesto en fila para bajar la barranca y él va mero adelante. Se ve que ha agarrado a la gallina por las patas y la zangolotea cada rato para no golpearle la cabeza contra las piedras. Conforme bajamos, la tierra se hace buena. Sube polvo desde nosotros como si fuera un atajo de mulas lo que bajara por allí. Pero nos gusta llenarnos de polvo. Nos gusta. Después de venir durante 11 horas pisando la dureza del llano, nos sentimos muy a gusto envueltos en aquella cosa que brinca entre nosotros y sabe a tierra. Por encima del río, sobre las copas verdes de las casuarinas, vuelan parvadas de chachalacas verdes. Eso también es lo que nos gusta. Ahora los ladridos de los perros se oyen aquí, junto a nosotros, y es que el viento que viene del pueblo retacha en la barranca y la llena de todos sus ruidos.
Esteban ha vuelto a abrazar su gallina cuando nos acercamos a las primeras casas. Le desata las patas para desentumecerla y luego él y su gallina desaparecen detrás de unos tepemezquites. Por aquí arriendo yo, nos dice Esteban. Nosotros seguimos adelante, más adentro del pueblo. La tierra que nos han dado está allá arriba. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Letras Militantes, iniciando este 2025 con una lectura que es fundamental para todos nosotros. De hecho, es una lectura obligatoria, pues no sé si ya en la secundaria, pero en la preparatoria, por ejemplo, fue cuando yo conocí este hermosísimo, este fascinante texto de Juan Rulfo, El llano en llamas. Y este cuento, que se llama Nos han dado la tierra, es con el que abrimos esta emisión de Letras Militantes. Me ha parecido importante retomar a Rulfo, dado que, bueno, hace unos días, el 8 de enero para ser exactos, se conmemora el fallecimiento de este importantísimo autor. Y pues en fechas recientes hemos visto que hay un auge de lo rulfiano, de todo lo que se refiere a Juan Rulfo, a raíz de que se estrena en esta cadena de televisión en demanda que se llama Netflix. Se estrena una película de Rodrigo Prieto titulada Pedro Páramo, que está basada en la primera novela de Juan Rulfo, y que, bueno, constituye la obra cumbre, la obra más destacada de este escritor reconocido internacionalmente y que curiosamente es reconocido tan solo por dos obras, principalmente por Pedro Páramo, también por El llano en llamas, aunque hay una segunda novela que se llama El gallo de oro, pero no se le dio tanta difusión, no tiene tanto prestigio como estas dos obras de la que hablo, y sobre todo Pedro Páramo. Y bueno, más allá de la discusión sobre si es buena o mala la adaptación que hace Rodrigo Prieto a esta novela de Pedro Páramo, también me pareció interesante poder traer aquí al programa algunos de estos cuentos que conforman pues una de las compilaciones más importantes de la literatura mexicana del siglo XX, y me atrevería a decir de la historia literaria de nuestro país. Un autor sui generis, un autor muy destacado, muy elogiado. Algunos dicen, yo no comparto esa idea, pero algunos dicen que es sobrevalorado. Sin embargo, pues tenía el reconocimiento de diferentes autores, lo que nos habla de su universalidad y de su capacidad para maravillar a todo tipo de literatos. De él hablaban bien tanto Jorge Luis Borges como el propio Carlos Fuentes, como García Márquez o el propio Arreola, Juan José Arreola, que fue amigo, compañero suyo de juventud y paisano. Rulfo nace en Jalisco en 1917, en un poblado que se llama Pulco, y fallece a los 68 años el 7 de enero, perdón, dije el 8 hace rato, pero es el 7 de enero de 1986. O sea que estaríamos hablando de que el año que entra se cumplirían 40 años del fallecimiento de Juan Rulfo. Y bueno, podemos ver en su obra estas señales de la huella, pues, de la cultura mexicana posrevolucionaria. Algunos de sus cuentos se sitúan, aunque no lo dicen abiertamente, pero es posible situarlos en esta época, tanto de los finales de la Revolución como de este periodo posrevolucionario y del inicio de la Guerra Cristera, en este proceso de la reforma agraria, del reparto de tierras que hace Lázaro Cárdenas, pero que finalmente lo que nos muestra Rulfo, particularmente a través de sus cuentos del llano en llamas, es que no hubo un gran desarrollo del campo, a pesar de la lucha revolucionaria de 1910 a 1917, año en que nace Rulfo, sino que, bueno, la miseria sigue presente, la explotación de los propios trabajadores del campo, la mala vida que ellos padecen y las injusticias que muchos de ellos han de sufrir a lo largo de este siglo XX, a pesar del triunfalismo de una revolución que, como vimos en otro lado con el texto del maestro Adolfo Gili, pues fue una revolución interrumpida. Y en este título de Nos han dado la tierra, pues refleja sobre todo esa cuestión de que a pesar de que se reparten las tierras, pues finalmente a muchos de ellos les toca la mala de tener un territorio, un terreno que es imposible
de cultivar que pues no van a poder desarrollar para poder sobrevivir. Y bueno, llama la atención esta crítica que está presente en los cuentos, no como una crítica abiertamente política, pero sí como un retrato costumbrista que señala esta mala situación de los trabajadores del campo y del pueblo en general en la provincia, cuando, bueno, pues sabemos que él prácticamente desarrolla su vida laboral a la par de su desarrollo como escritor, como literato. Él trabajó mucho tiempo en la Secretaría de Gobernación, fue incluso agente aduanal en Jalisco, y pues cuenta la historia que a la par de desarrollar su trabajo de oficina en la burocracia gubernamental, pues iba escribiendo estos apuntes de sus cuentos, estos apuntes de lo que va a ser su novela, y algunos de estos cuentos fueron publicándose en la década de los 40, a mediados de la década de los 40 y hasta inicio de los 50, para que pues se recopilen y los publique por primera vez el Fondo de Cultura Económica en 1955, si mal no recuerdo. Y bueno, esta es una de esas ediciones del Fondo de Cultura Económica de El Llano en Llamas. Entonces, bueno, vamos a continuar con la lectura de estos textos de Juan Rulfo, que me parece que son fundamentales para todos nosotros. Hay que conocerlos, hay que leerlos. Y en Internet hay pues muchas opciones de descargar archivos en PDF o para lectura de libros electrónicos con estos textos de Juan Rulfo. Este texto que sigue a continuación se titula Es que somos muy pobres. Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta, y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje porque toda la cosecha de cebada estaba soleándose en el solar, y el aguacero llegó de repente, en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera a esconder, aunque fuera un manojo. Lo único que pudimos hacer, todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tejabán, viendo cómo el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada. Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años, supimos que la vaca que mi papá le regaló para el día de su santo se la había llevado el río. El río comenzó a crecer hace 3 noches, a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormido y, sin embargo, el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar enseguida y pegar el brinco de la cama con mi cobija en la mano, como si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir porque reconocí el sonido del río y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez al sueño. Cuando me levanté, la mañana estaba llena de nublazones y parecía que había seguido lloviendo sin parar. Se notaba en que el ruido del río era más fuerte y se oía más cerca. Se olía como se huele una quemazón, el olor a podrido del agua revuelta. A la hora en que me fui a asomar, el río ya había perdido sus orillas. Iba subiendo poco a poco por la calle real y estaba metiéndose a toda prisa en la casa de esa mujer que le dicen la Tambora. El chapaleo del agua se oía al entrar por el corral y al salir en grandes chorros por la puerta. La Tambora iba y venía caminando por lo que era ya un pedazo de río, echando a la calle sus gallinas para que no se fueran a esconder a algún lugar donde no les llegara la corriente. Y por el otro lado, por donde está el recodo, el río se debía de haber llevado quién sabe desde cuándo el tamarindo que estaba en el solar de mi tía Jacinta, porque ahora ya no se ve ningún tamarindo. Era el único que había en el pueblo. Y por eso nomás la gente se da cuenta de que la creciente, esta que vemos, es la más grande de todas las que han bajado el río en muchos años. Mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua que cada vez se hace más espesa y oscura y que pasa ya muy por encima de donde debe estar el puente. Allí nos estuvimos horas y horas sin cansarnos viendo la cosa aquella. Después nos subimos por la barranca porque queríamos oír bien lo que decía la gente, pues abajo, junto al río, hay un gran ruidazal y solo se ven las bocas de muchos que se abren y cierran y como que quieren decir algo, pero no se oye nada. Por eso nos subimos por la barranca
donde también hay gente mirando al río y contando los perjuicios que ha hecho. Allí fue donde supimos que el río se había llevado a la Serpentina, la vaca esa que era de mi hermana, porque mi papá se la regaló para el día de su cumpleaños y que tenía una oreja blanca y otra colorada y muy bonitos ojos. No acabo de saber por qué se le ocurriría a la Tacha pasar el río este cuando sabía que no era el mismo río que ella conocía de a diario. La Serpentina nunca fue tan atarantada. Lo más seguro es que ha de haber venido dormida para dejarse matar así nomás por nomás. A mí muchas veces me tocó despertarla cuando le abría la puerta del corral, porque si no, de su cuenta, allí se hubiera estado el día entero, con los ojos cerrados, bien quieta y suspirando, como se oye suspirar a las vacas cuando duermen. Y aquí ha de haber sucedido eso de que se durmió. Tal vez se le ocurrió despertar al sentir que el agua pesada le golpeaba las costillas. Tal vez entonces se asustó y trató de regresar. Pero al volverse se encontró entreverada y acalambrada entre aquella agua negra y dura como tierra corrediza. Tal vez bramó pidiendo que le ayudaran. Bramó como solo Dios sabe cómo. Yo le pregunté a un señor que vio cuando la arrastraba el río si no había visto también al becerrito que andaba con ella. Pero el hombre dijo que no sabía si lo había visto. Solo dijo que la vaca manchada pasó patas arriba, muy cerquita de donde estaba él, y que allí dio una voltereta y luego no volvió a ver ni los cuernos, ni las patas, ni ninguna señal de la vaca. Por el río rodaban muchos troncos de árboles con todo y raíces, y él estaba muy ocupado en sacar leña, de modo que no podía fijarse si eran animales o troncos los que arrastraba. No más por eso, no sabemos si el becerro está vivo o si se fue detrás de su madre río abajo. Si así fue, que Dios los ampare a los dos. La apuración que tienen en mi casa es lo que pueda suceder el día de mañana, ahora que mi hermana Tacha se quedó sin nada. Porque mi papá con muchos trabajos había conseguido a la Serpentina, desde que era una vaquilla para dársela a mi hermana, con el fin de que ella tuviera un capitalito y no se fuera a ir de piruja como lo hicieron mis otras dos hermanas, las más grandes. Según mi papá, ellas se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa. Y ellas eran muy retobadas. Desde chiquillas ya eran rezongonas. Y tan luego que crecieron, les dio por andar con hombres de lo peor, que les enseñaron cosas malas. Ellas aprendieron pronto y entendían muy bien los chiflidos cuando las llamaban a altas horas de la noche. Después salían hasta de día. Iban cada rato por agua al río y a veces, cuando uno menos se lo esperaba, allí estaban en el corral, revolcándose en el suelo, todas encueradas, y cada uno con un hombre trepado encima. Entonces mi papá las corrió a las dos. Primero las aguantó todo lo que pudo, pero más tarde ya no pudo aguantarlas más y les dio carrera para la calle. Ellas se fueron para Ayutla o no sé para dónde, pero andan de pirujas. Por eso le entra la mortificación a mi papá. Ahora por la Tacha, que no quiere vaya a resultar como sus otras dos hermanas, al sentir que se quedó muy pobre viendo la falta de su vaca, viendo que ya no va a tener con qué entretenerse mientras le da por crecer y pueda casarse con un hombre bueno, que la pueda querer para siempre. Y eso ahora va a estar difícil. Con la vaca era distinto, pues no hubiera faltado quien se hiciera el ánimo de casarse con ella, solo por llevarse también aquella vaca tan bonita. La única esperanza que nos queda es que el becerro todavía esté vivo. Ojalá no se le haya ocurrido pasar el río detrás de su madre, porque si así fue, mi hermana Tacha está tantito así de retirado de hacerse piruja, y mamá no quiere. Mi mamá no sabe por qué Dios ha castigado tanto a ella al darle unas hijas de ese modo, cuando en su familia, desde su abuela para acá, nunca ha habido gente mala. Todos fueron criados en el temor de Dios y eran muy obedientes y no le cometían irreverencias a nadie. Todos fueron por el estilo. ¿Quién sabe de dónde les vendría a ese par de hijas suyas aquel mal ejemplo? Ella ya no se acuerda. Le da vuelta a todos sus recuerdos y no ve claro dónde estuvo su mal o el pecado de nacerle una hija tras otra con la misma mala costumbre. No se acuerda.
Y cada vez que piensa en ellas llora y dice que Dios las ampare a las dos. Pero mi papá alega que aquello ya no tiene remedio. La peligrosa es la que queda aquí, la tacha, que va como palo de ocote, crece y que ya tiene unos comienzos de senos que prometen ser como los de sus hermanas, puntiagudos y altos y medio alborotados para llamar la atención. Sí, dice, le llenarán los ojos a cualquiera donde quiera que la vean y acabará mal, como que estoy viendo que acabará mal. Esa es la mortificación de mi papá. Y Tacha llora al sentir que su vaca no volverá porque se la ha matado el río. Está aquí a mi lado, con su vestido color de rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de agua sucia como si el río se hubiera metido dentro de ella. Yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no entiende. Llora con más ganas. De su boca sale un ruido semejante al que se arrastra por las orillas del río. Él hace temblar y sacudirse todita, y mientras la creciente sigue subiendo. El sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de Tacha, y los dos pechitos de ella se mueven de arriba abajo sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar por su perdición. Así termina este cuento. Es que somos muy pobres y nuevamente este reflejo de pues cómo se vivía y se vive aún en el campo mexicano, y todas las carencias y todas las creencias que se van conjugando y que van haciendo de pues toda esta mala manera de vivir una costumbre, algo natural, algo que parece irremediable y que muchas veces en estas poblaciones y en muchas otras, incluso en poblaciones urbanas, se toma, como lo dije, como algo natural, como algo irremediable y como una fuerza del destino que no puede ser contrariada. Y bueno, finalmente, frente a eso viene pues la reflexión, viene el pensar qué tanto hemos avanzado en estos pues más de 100 años desde el movimiento revolucionario de principios del siglo XX, ya que estamos en la segunda década en la tercera década del siglo XXI. Entonces, pues estos cuentos de Juan Rulfo, aunque pudiera pensarse que están totalmente amarrados a una época, a esa época en la que fueron escritos, y que hace referencia incluso a una época un poco anterior, porque si recordamos está publicado el libro en 1953, pero estos relatos hacen mucha referencia a la década de los 20, a finales de la Revolución Mexicana, a principios del periodo postrevolucionario, pues esta ancla que parecería ser el tiempo en el que ocurren, el contexto en el que ocurren muchos de estos cuentos, finalmente no se ha transformado del todo. Finalmente tiene un cierto nivel de vigencia preocupante, más ahora que ha crecido la violencia y el desplazamiento de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios, de los pueblos campesinos en el interior de nuestra República Mexicana. Bueno, vámonos a una pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva y regresando continuamos con la lectura de cuentos de El Llano en Llamas de Juan Rulfo. En un momento más continuamos. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes, hoy abordando la lectura de este texto maravilloso que es El Llano en Llamas, de Juan Rulfo. Y bueno, como decíamos, en el perfil de Letras Militantes estaremos colgando el vínculo para poder descargar versiones gratuitas de esta importante recopilación de cuentos. Cabe señalar que no todos los cuentos aparecen, o no aparecen los mismos cuentos en las ediciones que se ha hecho del Llano en Llamas. Hay algunos que aparecen en todas, son los más fuertes, pero otros aparecen en otras ediciones, y esto se debe a que muchos de los cuentos, o la mayoría de los cuentos, fueron publicados en diferentes revistas a lo largo de los primeros 5 años de la década de los 50. Bueno, algunos empezaron a publicarse un poquito antes, de finales de los 40, pero pues esta dispersión generó que se hiciera una selección. La primera selección, lógicamente, la hace Juan Rulfo, aunque también interviene el Fondo de Cultura Económica, y algunos de los textos después son rescatados para ser introducidos en otras de las ediciones. Y bueno, indudablemente Juan Rulfo es uno de los referentes más importantes de la literatura mexicana, reconocido a nivel nacional y a nivel internacional. Pero la labor de Rulfo va más allá de ser solamente escritor o solamente burócrata, por su trabajo que tuvo en la Secretaría de Gobernación. Él además hizo un trabajo estupendo como fotógrafo. Sus fotografías son, digamos, la puesta en escena de lo que él nos transmite en su escritura, y las imágenes con los claroscuros, con la profundidad de campo que le da a muchas de sus fotografías, nos transmite mucho de ese sentimiento que podemos tomar en la lectura de sus cuentos. Vamos también a poner el vínculo con algunas de las páginas en donde están fotografías tomadas por el propio Rulfo, que también su tema fundamental fue el campo, los campesinos. Además tuvo una destacada participación en el cine, aunque de manera involuntaria, porque pues él decía que no tenía pues nada que ver con los guiones, pero prácticamente pues todas sus obras han sido objeto de adaptación cinematográfica. Pedro Páramo, antes de la versión de Rodrigo Prieto del año pasado, tuvo 2 adaptaciones previas. El Llano en Llamas como tal no ha sido adaptado, sino que algunos de sus cuentos han sido también llevados a la pantalla, y quienes han participado en estas transformaciones de la literatura al cine han sido personajes tan importantes como Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, que se encargaron de hacer esta traducción del lenguaje literario al lenguaje cinematográfico, que no siempre fue exitosa, particularmente en el caso de Pedro Páramo. Tuvo mejor resultado en las adaptaciones de algunos de los cuentos del Llano en Llamas, con las libertades que pues tuvieron que tomarse los guionistas y los propios directores que tuvieron este material en sus manos. Él también participa incluso como actor en una película extraordinaria de Alberto Isaac que se llama En este pueblo no hay ladrones, y que además de ser una película pues interesante con un desarrollo muy bien logrado, tiene una serie de cameos que son estas apariciones de personajes de personajes célebres o de artistas célebres dentro de la trama, sin tener un personaje fijo o un personaje destacado en la trama. En esta película aparece el propio Rulfo, aparece Gabriel García Márquez, aparece Luis Buñuel, y además Luis Buñuel aparece en un papel extraordinario de un sacerdote dando la misa en este pueblo en el que ocurre toda la acción de la película. Entonces, bueno, tuvo un desarrollo muy destacado en el ámbito artístico de nuestro país, el maestro Juan Rulfo. Repito, hay quienes dicen que está sobrevalorado, que su literatura no es tan buena, que no es posible que se haga un reconocimiento tan grande a alguien que solamente escribió prácticamente 3 libros. Sin embargo, más allá de la cantidad, lo que pesa es esta manera tan eficaz de retratar todo este ámbito campirano, costumbrista, mexicano de esa primera mitad del siglo XX, que, como decía hace unos momentos, sigue estando vigente.
si vemos muchos de los conflictos que actualmente se viven en México, en el campo, pues vemos que tienen mucho que ver con esta herencia de miseria, de maltrato en contra de campesinos. Bueno, vamos a continuar con El Llano en Llamas, y uno de los cuentos que a mí en lo particular es de los que más me gustan es este cuento que se titula Diles que no me maten. Diles que no me maten, Justino, anda, vete a decirles eso, que por caridad, así diles que lo hagan por caridad. No puedo. Hay ahí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Haz que te oiga, date tus mañas y dile que para sustos ya estuvo bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos, parece que te van a matar de a veras. Y yo ya no quiero volver allá. Anda, otra vez, solamente otra vez, a ver qué consigues. No, no tengo ganas de ir. Según eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño. Anda, Justino, diles que tengan tantita lástima de mí, nomás eso diles. Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo, no. Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Dile al sargento que te deje ver al coronel y cuéntale lo viejo que estoy, lo poco que valgo. ¿Qué ganancia sacará con matarme? Ninguna ganancia. Al fin y al cabo, él debe de tener un alma. Dile que lo haga por la bendita salvación de su alma. Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio vuelta para decir, voy pues. Pero si de perdida me afusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de los hijos? La providencia, Justino. Ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge. Lo habían traído de madrugada. Y ahora ya era entrada la mañana y él seguía todavía ahí, amarrado a un horcón, esperando. No se podía estar quieto. Había hecho un intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas de nada, solo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo las puede sentir un recién resucitado. ¿Quién le iba a decir que volvería aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba? Aquel asunto de cuando tuvo que matar a don Lupe. No nada más por nomás como quisieron hacerle ver los de la Lima, sino porque tuvo sus razones. Él se acordaba. Don Lupe Terreros, el dueño de la Puerta de Piedra, por más señas su compadre, al que él juvencionaba, tuvo que matar por eso, por ser el dueño de la Puerta de Piedra y que, siendo también su compadre, le negó el pasto para sus animales. Primero se aguantó por puro compromiso, pero después, cuando la sequía, en que vio cómo se le morían uno tras otro sus animales, hostigados por el hambre, y que su compadre don Lupe seguía negándole la hierba de sus potreros, entonces fue cuando se puso a romper la cerca y a arrear la bola de animales flacos hasta las paraneras para que se hartaran de comer. Y esto no le había gustado a don Lupe, que mandó tapar otra vez la cerca para que él, juvencionaba, la volviera a abrir otra vez el agujero. Así, de día se tapaba el agujero y de noche se volvía a abrir, mientras el ganado estaba allí, siempre pegado a la cerca, siempre esperando. Aquel ganado suyo que antes nomás se vivía oliendo el pasto, sin poder probarlo. Y él y don Lupe alegaban y volvían a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo. Hasta que una vez don Lupe le dijo, mira, Juvencio, otro animal más que metas al potrero y te lo mato. Y él contestó, mire, don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son inocentes. Ahí se lo haiga si me los mata. Y me mató un novillo. Esto pasó hace 35 años, por marzo, porque ya en abril andaba yo en el monte corriendo del exhorto. No me valieron ni las 10 vacas que le di al juez, ni el embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel. Todavía después
se pagaron con lo que quedaba nomás por no perseguirme, aunque de todos modos me perseguían. Por eso me vine a vivir junto con mi hijo a este otro terrenito que yo tenía y que se nombra Palo de Venado. Y mi hijo creció y se casó con la nuera Ignacia y tuvo ya 8 hijos. Así que la cosa ya va para viejo. Y según eso, debería estar olvidada. Pero según eso, no lo está. Yo entonces calculé que con unos 100 pesos quedaba arreglado todo. El difunto don Lupe era solamente con su mujer y los 2 muchachitos todavía de agatas. Y la viuda pronto murió también, dizque de pena. Y a los muchachitos se los llevaron lejos, donde unos parientes. Así que por parte de ellos no había que tener miedo. Pero los demás se atuvieron a que yo andaba exhortado y enjuiciado para asustarme y seguir robándome. Cada que llegaba alguien al pueblo me avisaban. Por ahí andan unos fuereños, Juvencio. Y yo echaba pa'l monte, entreverándome entre los madroños y pasándome los días comiendo solo verdolagas. A veces tenía que salir a la medianoche como si me fueran correteando los perros. Eso duró toda la vida. No fue 1 año, ni 2, fue toda la vida. Y ahora habían ido por él, cuando no esperaba ya a nadie, confiado en el olvido en que lo tenía la gente, creyendo que al menos sus últimos días los pasaría tranquilo. Al menos esto, pensó, conseguiré con estar viejo, me dejarán en paz. Se había dado a esa esperanza por entero. Por eso era que le costaba trabajo imaginar morir así de repente, a estas alturas de su vida, después de tanto pelear para librarse de la muerte, de haberse pasado su mejor tiempo tirando de un lado para otro, arrastrado por los sobresaltos, y cuando su cuerpo había acabado por ser un puro pellejo correoso, curtido por los malos días en que tuvo que andar escondiéndose de todos. Por si acaso, ¿no había dejado hasta que se le fuera su mujer? Aquel día en que amaneció con la nueva de que su mujer se le había ido, ni siquiera le pasó por la cabeza la intención de salir a buscarla. Dejó que se fuera, sin indagar para nada ni con quién ni para dónde, con tal de no bajar al pueblo. Dejó que se fuera, como se le había ido todo lo demás, sin meter las manos. Ya lo único que le quedaba le quedaba para cuidar era la vida, y ésta la conservaría como diera lugar. No podía dejar que lo mataran, no podía, mucho menos ahora. Pero para eso lo habían traído de allá, de Palo de Venado. No necesitaron amarrarlo para que lo siguiera. Él anduvo solo, únicamente maniatado por el miedo. Ellos se dieron cuenta de que no podía correr con aquel cuerpo viejo, con aquellas piernas flacas como sicuas secas, acalambradas por el miedo de dormir. Porque a eso iba, a morir, se lo dijeron. Desde entonces lo supo. Comenzó a sentir esa comezón en el estómago, que le llegaba de pronto siempre que veía de cerca la muerte, y que le sacaba el ansia por los ojos, y que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer. Y esa cosa que le hacía los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba, y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. No podía acostumbrarse a la idea de que lo mataran. Tenía que haber alguna esperanza. En algún lugar podría aún quedar alguna esperanza. Tal vez ellos se hubieran equivocado, quizá buscaban a otro Juvencio Nava y no al Juvencio Nava que era él. Caminó entre aquellos hombres en silencio, con los brazos caídos. La madrugada era oscura, sin estrellas. El viento soplaba despacio. Se llevaba la tierra seca y traía más, llena de ese olor como de orines que tiene el polvo de los caminos. Sus ojos, que se habían apeñuscado con los años, venían viendo la tierra, aquí, debajo de sus pies, a pesar de la oscuridad. Allí en la tierra estaba toda su vida, 60 años de vivir sobre de ella, de encerrarla entre sus manos, de haberla probado como se prueba el sabor de la carne. Se vino largo rato desmenuzándola con los ojos, saboreándola cada pedazo como si fuera el último, sabiendo casi que sería el último. Luego, como queriendo decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él. Iba a decirles que lo soltaran, que lo dejaran que se fuera. Yo no le he hecho daño a nadie, muchachos.
Iba a decirles, pero se quedaba callado. Más adelante se los diré, pensaba, y solo los veía. Podía hasta imaginar que eran sus amigos, pero no quería hacerlo. No lo eran. No sabía quiénes eran. Los veía a su lado ladeándose y agachándose de vez en cuando para ver por dónde seguía el camino. Los había visto por primera vez al pardear de la tarde, en esa hora desteñida en que todo parece chamuscado. Habían atravesado los surcos pisando la milpa tierna, y él había bajado a eso, a decirles que allí estaba comenzando a crecer la milpa, pero ellos no se detuvieron. Los había visto con tiempo. Siempre tuvo la suerte de ver con tiempo todo. Pudo haberse escondido, caminar unas cuantas horas por el cerro mientras ellos se iban y después volver a bajar. Al fin y al cabo, la milpa no se lograría de ningún modo. Ya era tiempo de que hubieran venido las aguas, y las aguas no aparecían, y la milpa comenzaba a marchitarse. No tardaría en estar seca del todo. Así que ni valía la pena de haber bajado, haberse metido entre aquellos hombres como en un agujero, para ya no volver a salir. Y ahora seguía junto a ellos. Seguía junto a ellos aguantándose las ganas de decirles que lo soltaran. No les veía la cara, solo veía los bultos que se repegaban o se separaban de él. De manera que cuando se puso a hablar, no supo si lo habían oído. Dijo: yo nunca le he hecho daño a nadie, eso dijo. Pero nada cambió. Ninguno de los bultos pareció darse cuenta. Las caras no se volvieron a verlo. Siguieron igual, como si hubieran venido dormidos. Entonces pensó que no tenía nada más que decir, que tendría que buscar la esperanza en algún lado, en algún otro lado. Dejó caer otra vez los brazos y entró en las primeras casas del pueblo en medio de aquellos 4 hombres oscurecidos por el color negro de la noche. Mi coronel, aquí está el hombre. Se habían detenido delante del boquete de la puerta. Él, con el sombrero en la mano, por respeto, esperando ver salir a alguien. Pero solo salió la voz. ¿Cuál hombre?, preguntaron. El de palo de venado, mi coronel, el que usted nos mandó a traer. Pregúntale que si ha vivido alguna vez en Álima, volvió a decir la voz de allá adentro. ¿Y tú? ¿Que si has habitado en Álima?, repitió la pregunta del sargento que estaba frente a él. Sí, dile al coronel que de allá mismo soy, y que allí he vivido hasta hace poco. Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros. Que dice que si conociste a Guadalupe Terreros. ¿A don Lupe? Sí, dile que sí lo conocí, ya murió. Entonces la voz de allá adentro cambió de tono. Ya sé que murió, dijo, y siguió hablando como si platicara con alguien allá, al otro lado de la pared de carrizos. Guadalupe Terreros era mi padre. Cuando crecí lo busqué, me dijeron que estaba muerto. Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta. Con nosotros eso pasó. Luego supe que lo habían matado a machetazos, clavándole después una pica de buey en el estómago. Me contaron que duró más de 2 días perdido y que cuando lo encontraron tirado en el arroyo, todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo de que le cuidaran a su familia. Esto con el tiempo parece olvidarse. Uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar a saber que el que hizo aquello aún está vivo, alimentando su alma podrida con la ilusión de la vida eterna. No podría perdonar a ese aunque no lo conozco. Pero el hecho de que se haya puesto en el lugar donde yo sé que está, me da ánimos para acabar con él. No puedo perdonarle que siga viviendo. No debía haber nacido nunca. Desde acá, desde afuera, se oyó bien claro cuando dijo. Después ordenó. Llévenselo y amarren un rato para que padezca y luego fusílenlo. Mírame, coronel, pidió él. Ya no valgo nada. No tardaré en morirme solito o derrengado de viejo. No me mates. Llévenselo, volvió a decir la voz de adentro. Ya he pagado, coronel. He pagado muchas veces. Todo me lo quitaron, me castigaron de muchos modos. Me he pasado cosa de 40 años escondido, como un apestado, siempre con el pálpito de que en cualquier rato me matarían. No merezco morir así, coronel. Déjeme que al menos el Señor me perdone. No me mates. Diles que no me maten. Estaba allí, como si lo hubieran golpeado, sacudiendo su sombrero contra la tierra.
gritando. Enseguida, la voz de allá adentro dijo: amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache para que no le duelan los tiros. Ahora, por fin, se había apaciguado. Estaba allí arrinconado al pie del horcón. Había venido su hijo Justino y su hijo Justino se había ido y había vuelto y ahora otra vez venía. Lo echó encima del burro. Lo apretaló bien apretado al aparejo para que no se fuese a caer por el camino. Le metió su cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión. Y luego le hizo pelos al burro y se fueron, arrebiatados, deprisa, para llegar a Palo de Venado todavía con tiempo para arreglar el velorio del difunto. Tu nuera y los nietos te extrañarán, iba diciéndole. Te mirarán a la cara y creerán que no eres tú. Se les afigurará que te ha comido el coyote cuando te vean con esa cara tan llena de boquetes por tanto tiro de gracia como te dieron. Y así termina este cuento increíble de Diles que no me maten. Y bueno, pues ya vamos a terminar esta emisión con otro cuento muy, muy bueno. No está tan largo, pero es extraordinario también, que se titula No oyes ladrar a los perros. Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz de alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien, no se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sola sombra, tambaleante. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba detrásito del monte. ¿Y desde qué horas que hemos dejado el monte? Acuérdate, Ignacio. Sí, pero no veo rastro de nada. Me estoy cansando. Bájame. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí, sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda. Y así lo había traído desde entonces. ¿Cómo te sientes? Mal. Hablaba poco, cada vez menos. En ratos parecía dormir, en ratos parecía tener frío, temblaba. Sabía cuánto le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba y porque los pies se le encajaban en los ijares como espuelas. Luego las manos del hijo, que traía trabadas en su pescuezo, le zarandeaban la cabeza como si fuera una sonaja. Él apretaba los dientes para no morderse la lengua y cuando acababa de aquello le preguntaba: ¿te duele mucho? Algo, contestaba él. Primero le había dicho: apéame aquí, déjame aquí, vete tú solo. Yo te alcanzaré mañana o en cuanto me reponga un poco. Se lo había dicho como 50 veces. Ahora ni siquiera eso decía. Allí estaba la luna, enfrente de ellos. Una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más sus sombras sobre la tierra. No veo ya por dónde voy, decía él, pero nadie le contestaba. El otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca. Y él acá abajo. ¿Me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien. Y el otro se quedaba callado. Siguió caminando a tropezones. Encogía el cuerpo y luego se enderezaba para volver a tropezar de nuevo. Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro y Tonaya no se ve, ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves, tú que vas allá arriba, Ignacio? Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí. Te llevaré a Tonaya como de lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que allí hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargando desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. Se tambaleó un poco. Dio 2 o 3 pasos de lado y volvió a enderezarse. Te llevaré a Tonaya. Bájame.
Su voz se hizo quedita. Apenas murmuraba: quiero acostarme un rato. Duérmete allá arriba, al cabo te llevo bien agarrado. La luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. Todo esto que hago no lo hago por usted, lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo, por eso lo hago. Ella me reconvendría si yo lo hubiera dejado tirado ahí, donde lo encontré, y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo curen como estoy haciéndolo. Es ella la que me da ánimos, no usted. Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. Sudaba al hablar, pero el viento de la noche le secaba el sudor, y sobre el sudor seco volvía a sudar. Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonalla, para que le alivien esas heridas que le han hecho. Y estoy seguro de que en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa, con tal de que se vaya lejos, donde yo no vuelva a saber de usted, con tal de eso. Porque para mí usted ya no es mi hijo. He maldecido la sangre que usted tiene de mí. La parte que a mí me tocaba la he maldecido. He dicho que se le pudran los riñones de la sangre que yo le di. Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente. Y gente buena. Y si no, ahí está mi compadre Tranquilino, el que lo bautizó a usted, el que le dio su nombre. A él también le tocó la mala suerte de encontrarse con usted. Desde entonces dije, ese no puede ser mi hijo. Mira a ver si ya ves algo, o si oyes algo, tú que puedes hacerlo desde allá arriba, porque yo me siento sordo. No veo nada. Peor para ti, Ignacio. Tengo sed. Aguántate, ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el pueblo, pero al menos debías de oír si ladran los perros. Haz por oír. Dame agua. Aquí no hay agua. No hay más que piedras, aguántate, y aunque la hubiera, no te bajaría a tomar agua. Nadie me ayudaría a subirte otra vez, y yo solo no puedo. Tengo mucha sed y mucho sueño. Me acuerdo cuando naciste, así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero. Y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza. Pero así fue. Tu madre, que descanse en paz, quería que te criaras fuerte. Creía que cuando tú crecieras ibas a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató. Y tú lo hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. Sintió que el hombre aquel que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las rodillas y comenzó a soltar los pies, balanceándose de un lado para otro. Y le pareció que la cabeza allá arriba se sacudía como si sollozara. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas, como de lágrimas. ¿Lloras, Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. Parece que en lugar de cariño le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad. Y ya ve, ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos. Pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir, no tenemos a quién darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio. Ahí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo, al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello, y al quedar libre oyó, como por todas partes, ladraban los perros. ¿Y tú no los oías, Ignacio?, dijo. No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. Bien, pues con eso terminamos esta parte de la lectura de Juan Rulfo, muy recomendable, una lectura entrañable, perdón, pero hasta se reseca la garganta y se hace un nudo ante estas historias tan maravillosamente contadas por el maestro Juan Rulfo. Y bueno, hasta aquí llegamos en esta ocasión con Letras Militantes, reiniciando las transmisiones en este año 2025. Y pues
seguiremos abordando temas de literatura de todo tipo, desde la literatura hasta textos un poquito más teóricos, como venimos haciéndolo desde hace 10 años en Letras Militantes. Por lo pronto, pues agradecemos pues su tiempo, agradecemos su atención y nos vemos por aquí dentro de una semana en una nueva emisión. Agradezco el apoyo en la producción de nuestros compañeros y compañeras de Radio ESME y el apoyo que también siempre hay de parte de la Prosecretaría del Trabajo para realizar estos trabajos. Por mi parte es todo, muchas gracias y que tengan una excelente semana. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio ESME, donde a los libros les damos la palabra.